Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y viajamos sin escalas, nos vamos para Río Negro, porque vamos a hablar del deporte de esa provincia, porque lo tenemos ya del otro lado y aquí conectado en ADN Deportivo a Diego Rosati, quien es el secretario de Deportes de Río Negro. Es un placer enorme, Diego, tenerte aquí en Radio Argentina también, en las redes de la Confederación. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Nacho Genovart, aquí en la mesa. Hola Nacho, buenas tardes. El placer es para mí. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tranquilo, viendo cómo transcurrimos este momento, que en realidad no es para nada tranquilo, pero bueno, tratando de hacernos fuertes en un momento que entendemos que es muy delicado. ¿En qué momento te encontramos hoy? Digo, ¿te has podido adaptar al contexto? ¿Realmente querés que se termine ya, que pase ya? ¿Han sabido eh, reagruparse, repensar sus labores en la Secretaría? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos? Y mira, nosotros arrancamos obviamente con la gestión en diciembre del año pasado, con un montón de proyectos y de expectativas sobre lo que iba a ser nuestra gestión. Empezamos los primeros meses con todas esas expectativas y después a partir de marzo esta situación de pandemia tuvo que hacer que repensemos todo. Nuestra gobernadora nos pidió fuertemente que desde el área de deportes acompañemos a la ciudadanía, que nos pongamos más fuertes de alguna manera y lo tratamos de hacer mediante capacitaciones, mediante eso. O sea, el deporte requiere sí o sí estar en contacto, en movimiento, y eran cuestiones que no íbamos a poder hacer, pero sí pudimos entablar una serie de capacitaciones que nos están haciendo muy fuerte de lo cognitivo, sabiendo que lo físico va a tener que esperar un poco. Solamente estamos haciendo actividades y brindamos actividades a toda la comunidad y en especial a los deportistas para que puedan mantener su forma y su salud, pero entendimos que quizás era un momento para dedicarnos muchísimo más fuerte a las capacitaciones desde lo técnico, desde lo teórico, entendiendo que a veces con la vorágine del trabajo normal, si tuviésemos una situación normal, estas cosas las estamos dejando pasar, o no le estamos dando el hincapié que necesitamos. Estas herramientas que estamos utilizando ahora desde la tecnología también nos permitió y nos abrió un mundo nuevo de descubrir que no era necesario tener que hacer tantos viajes y mover tanta gente, tantos recursos para brindar una capacitación, para estar cerca de alguien. Entonces, bueno, fue repensar todo, descubrir un mundo nuevo. Otra, tener que estar relegado de la competencia, y bueno, esos momentos son donde realmente hay que ponerse fuerte de alguna u otra manera para que cuando toque volver, estar preparado de lo mejor posible. Bueno, podemos decir que realmente se han podido adaptar a todo lo que está sucediendo, más allá de que ninguno quiera que pase todo esto, pero ustedes desde la virtualidad, si se quiere, han podido repensar un montón de cosas también. Sí, nos sirvió, tiene su parte negativa muy, muy grande y le hemos encontrado la parte positiva. Dentro de bueno, la parte negativa no hace falta nombrarla porque todo el mundo sabe de lo que significa estar parado tanto tiempo, pero de la parte positiva hemos encontrado esta posibilidad de capacitarnos en muchísimos aspectos, eh, de, de llegar con capacitaciones a un público extremadamente diverso. Hemos capacitado más de 7.000 personas en la provincia en distintos temas, una provincia no muy poblada, tiene 700.000 habitantes, la provincia de Río Negro, que nosotros de esos 700.000 hayamos podido capacitar a 7.000, es un número que para nosotros es importante. Estamos hablando de capacitaciones estrictamente deportivas. Desde el gobierno se han hecho capacitaciones de muchísimos temas, pero estrictamente deportivos hemos llegado a 7.000 personas. Te digo, en una población de 700.000, es un número realmente y además que lo seguimos haciendo, y ya tenemos la agenda completa hasta el 11 de diciembre de este año. Tenemos todas las semanas ocupadas con distintas capacitaciones, y cuando alguien quiere brindar una capacitación nueva, lamentablemente y por suerte tienen que esperar a que se encuentre un espacio en esta agenda extremadamente ocupada que tenemos. Y también nos sirvió como parte positiva, que yo lo veo,
el parar la pelota y ponernos a pensar de todo lo que veníamos haciendo, porque si yo bien empecé con el cargo de secretario en diciembre del 2011, del año pasado, perdón, yo Sí. trabajo acá desde el 2011 en la secretaría, y, y nosotros veníamos con una vorágine y una inercia de trabajo de los Juegos de la Araucanía, Juegos de las becas, los Juegos Evita, los Juegos Rionegrinos, los distintos eventos que hacíamos acá en suelo rionegrino, los Juegos Nacionales de Invierno, los de playa. Entonces, habíamos entrado en una inercia donde ya sabíamos cuándo terminábamos y cuándo empezaba otra cuestión y así. Y esa inercia hacía que muchas veces no nos tomemos el tiempo para reflexionar, para pensar, para proyectar, para idear programas nuevos. Y esto que pasó nos permitió eso, realmente nos permitió tomarnos el tiempo que necesitamos para redireccionar la Secretaría prácticamente en su totalidad. Los programas que ya veníamos haciendo, tratamos de encontrarle una manera de hacerlo mucho mejor. Hemos proyectado, ideado programas nuevos que hacen una provincia muchísimo más federal, más inclusiva. Hemos pasado la barrera del deporte, que nosotros la teníamos muy, muy vinculada con la competencia, y a partir de ahora la estamos vinculando muchísimo más con las cuestiones de salud, de integración, de cuestiones educativas, culturales, que estamos vinculándonos muchísimo más con el deporte por distintas aristas. No solamente nos estamos abocando a lo que es competencia, no solo porque no se puede, sino cuando se pueda empezar a competir otra vez, nuestra impronta en esas competencias van a ser con una temática totalmente. Diego, imagino que cuando asumiste, vos ya venías trabajando del 2011, pero cuando asumiste como secretario de Deporte dijiste, bueno, será mi momento para llevar adelante un montón de políticas que quiero, que ya venía pensando, y te quiero preguntar qué te imaginabas una vez que te tocó ser secretario de Deportes y qué no has podido implementar hasta ahora y qué va a venir en un futuro, digo, porque ha cambiado muchísimo el panorama respecto a ese Diego Rosati que asumió como secretario en diciembre. Sí, sí, cambió muchísimo, y es esto que te decía. Nosotros eh, veníamos con una vorágine de trabajo donde terminábamos un programa y arrancábamos otro, nos poníamos todo el equipo, éramos un todoterreno todo el tiempo, y este parate nos dio la posibilidad de ver en dónde estamos realmente y proyectarnos para dónde queremos ir realmente. Y lo estamos haciendo de a poco en este ciclo de capacitaciones. Estamos abordando los temas que realmente nos preocupan. eh, Estamos generando programas que, que el deporte sea una herramienta fundamental para, para distintas cuestiones que no tienen que ver con la competencia. Estamos empezando a generar conciencia en el cuidado del medio ambiente, en el fair play, en cuestiones que nosotros antes íbamos, por ejemplo, a los Juegos de la Araucanía, que de los últimos 6 Juegos de la Araucanía hemos ganado 4, y, y entonces era para mí un desafío. Decían, bueno, ¿cómo elevamos la vara de esta secretaría que viene ganando todo? Y todo a nivel regional, ¿no? Nosotros competimos muchísimo en la Patagonia, tanto en la Patagonia argentina como chilena, y realmente estamos teniendo muy buenos resultados, y también en una autocrítica fuerte yo reconozco que esos resultados deportivos son muchas veces el trabajo que hace cada club, cada municipio, y nosotros desde la Secretaría a veces nos limitábamos, y en esto soy extremadamente sincero, a hacer las concentraciones, a administrar la indumentaria, el transporte, el alojamiento, la logística de las alimentaciones, de las acreditaciones y demás. O sea, nosotros teníamos una fuerte injerencia en el momento de ir a competir con una delegación, pero la realidad es que los chicos entrenan y se desarrollan deportivamente en cada uno de sus municipios y de sus clubes, con lo cual para nosotros elevar la vara desde la competencia significaba interactuar un poco más con las federaciones, con los clubes, pero, pero eso es responsabilidad y mérito exclusivo de ellos. Nosotros no podemos ponernos en nuestra mochila, en nuestros hombros, el mérito de la competencia en sí, porque eso es el mérito de los chicos, de los profesores, de los entrenadores y de cada uno de los clubes. Pero sí elevar la vara, la podíamos elevar
entendiendo que nuestra delegación, la delegación rionegrina, va a ser la que además de ir a competir, vaya a hacer amigos, a respetar, a cuidar el medio ambiente, a cuidar los recintos deportivos, a entablar una cuestión de fair play que hasta ahora no la hemos visto. Imagínate, nosotros tenemos una competencia de los Juegos de la Araucanía que se desarrolla entre las provincias del sur de Argentina y del sur de Chile. Y bueno, ¿qué te voy a explicar de la idiosincrasia del argentino? Cuando había una final entre una provincia argentina y una provincia chilena, los cantos que bajaban desde la tribuna eran cantos que a nosotros, cuando digo nosotros, es el personal y el equipo mío, a veces nos daban realmente vergüenza. Y no estoy hablando solamente de la delegación de Río Negro, estoy hablando de las 6 provincias de la Patagonia y de las 6 provincias de la Patagonia chilena, la rivalidad que se generaba entre una delegación de chicos de Chile y una delegación de chicos de Argentina, en un partido de vóley, de básquet, de fútbol, de cualquier deporte, era algo que a todos los que estábamos ahí, que habíamos llevado a los chicos, que estábamos en desarrollo y en la gestión de esa competencia, nos daba un poco de vergüenza y estamos trabajando fuertemente para eso, para que la experiencia de un chico nuestro al ir a competir a esos juegos no sea solamente traer una copa, que las copas terminan ahí atrás juntando telarañas y nada más que eso. Es lindo traerlas, es lindo festejar, pero creemos que es muchísimo más importante esta nueva impronta que le vamos a poner a los juegos. Diego, ¿con qué secretaría se encontraron una vez que asumieron en el cargo? ¿Y cuáles son esos proyectos que tuvieron que meterse por lo menos en el freezer por un tiempito hasta que pase lo de la pandemia? Y la secretaría que nos encontramos era esta que te digo, que veníamos trabajando con un programa atrás de otro, con una vorágine terrible de eventos, que terminaba uno, y nosotros no tenemos un número muy grande de personal, pero somos extremadamente eficientes en lo que hacemos, y cuando abordamos un evento vamos todos y hacemos desde la logística más compleja hasta colgar la última banderita en el rincón más remoto del estadio, hacemos absolutamente todo, entre todos, no tenemos problema de colgarnos del alambrado o de ir a una cena de gala, no tenemos absolutamente ningún culito en hacer absolutamente nada. Pero teníamos eso de ser un todoterreno todo el tiempo, y el todoterreno todo el tiempo a veces tiene la parte negativa de que no para. Y esto, bueno, nos obligó a parar, obviamente, sobre todo las etapas de competencia, y en este parate vimos que podíamos empezar a implementar programas y actividades que no se venían haciendo, que teníamos una deuda muy grande nosotros con algunas regiones de nuestra provincia, con la línea sur, que muchas veces desde lo deportivo no le llegamos con una propuesta enriquecedora, y empezamos a diseñar programas que ahora, cuando se libere la actividad deportiva, vamos a poder llegar a parajes y a comisiones de fomento. Hemos encontrado parajes en la provincia que tienen un chico de 13, 14 años en su comunidad. Hay parajes que tienen quizás 10, 12 casas, que trabajan de lo rural, de campo, y hemos detectado que tienen un chico, por ejemplo, en edad de ir a los Juegos Evita. Y bueno, si hay un chico en un paraje, nuestro compromiso va a ser de llegar con un profe de educación física y que le muestre un universo del deporte que hasta ahora no tenía accesibilidad. Hemos tomado la determinación, por ejemplo, con los Juegos Evita, de empezar a llevar a estos chicos, no sé, llegamos a este paraje donde hay un solo chico de 14 años y obviamente no le vamos a poder enseñar un juego de equipo, pero quizás algún lanzamiento de atletismo, algún salto, carrera, algún deporte individual, dentro de la gran rama que proponen los Juegos Evita, le podremos enseñar, y quizás ese chico acostumbrado a tirar piedras durante toda su vida sea un excelente lanzador, o no nos importa, pero la intención es que ese chico, desde el principio de año hasta octubre, noviembre, que son los Juegos, empezar a comprometerlo con un desarrollo desde lo técnico y del compromiso del entrenamiento, y de que conozca realmente cómo es el desarrollo de un deporte, incluirlo en la final provincial de atletismo, en el caso que sea
volviendo al ejemplo, que sea un lanzador, y que no nos importe si es el campeón provincial o el quinto o el séptimo, pero ese chico va a ser nuestro representante rionegrino en los Juegos Evita, y quizás ese chico sea la única posibilidad que tenga de conocer el mar de Mar del Plata, de conocer un hotel, de conocer la experiencia de subirse a un ascensor. Entendemos que podemos cambiar la vida de ese pibe, y quizás si llevamos al mejor lanzador de la provincia, que ya es un chico que está federado, que tiene algún nacional encima y que tiene toda una carrera para proyectarse hacia su futuro, quizás a ese chico no le propongamos un gran cambio en su vida participando de los Juegos Evita. Si bien es un evento extraordinario y hermoso, el chico va a tener, ese chico el mejor lanzador de la provincia, el que está federado y el que compite normalmente, quizás tenga otras oportunidades de ir a un evento de esa magnitud. El chico que vamos a encontrar en los parajes, es muy probable que no. ¿Y quién te dice que no sea el mejor lanzador de la provincia? Bien. ¿Cómo es la situación de Río Negro en cuanto al alto rendimiento, Diego? ¿Apuntan a eso o simplemente que sea una consecuencia de esto que venís contando, de que los chicos se inicien en el deporte, también por una cuestión social? ¿Cómo lo No, ven eso? nosotros apuntamos fuertemente al alto rendimiento. De hecho tenemos un programa de becas deportivas de mediano y alto rendimiento, donde ayudamos continuamente a los deportistas, con sus viajes también tratamos de gestionar ante otros organismos continuamente la posibilidad de que compitan a nivel internacional. En Río Negro pasa una situación particular, que los deportistas que históricamente que han generado el alto rendimiento, el olimpismo, si vamos al más alto rendimiento, son pocos. Ahí en Río Negro son 7 u 8 los deportistas olímpicos en toda la historia. 4 de ellos son del canotaje, 2 del judo, 1 de handball, y creo que nada más, entonces somos 7. Con lo cual entendemos que tenemos, que deberíamos tener más deportistas de alto rendimiento, hablando de alto rendimiento, hablando del elitismo, ¿no? Y estamos trabajando en eso, porque nosotros también entendemos que los dos sesgos son importantes, la iniciación deportiva y sus inicios, sus comienzos, cuando la masividad, que esto permite que los chicos salgan de la calle, que tengan un acceso al deporte con lo que esto conlleva en cuestiones de salud, de educación, culturales y demás, es importantísimo, y mientras nosotros tengamos esa base más grande, es probable que llegue algún deportista al alto rendimiento. Pero al mismo tiempo, necesitamos del deportista de alto rendimiento, porque ese pibe que compite y que sale en la tele y que es reconocido en la comunidad y que tiene un renombre por haber sido deportista de alto nivel, es un espejo, un faro que tienen los chicos al mismo tiempo para ir. Entonces necesitamos indudablemente de los dos sesgos de la soga. El elitismo del alto rendimiento, no por el tener el orgullo o saber que estamos compitiendo en el alto nivel, sino que apuntando al otro, ¿no? Apuntando a que necesitamos que muchos chicos estén practicando deporte, y necesitamos imperiosamente de esas figuras que sean atrayentes, que sean convocantes, para que los chicos se empiecen a iniciar en el deporte. Hoy, bueno, no es una novedad, la industria de la tecnología y las costumbres que estamos teniendo en nuestra sociedad hacen que los chicos se alejen del deporte, que sea más difícil involucrarlos en el deporte. Yo hoy tengo 42 años y la generación mía, todos hemos pasado por el deporte, de alguna u otra manera. Y no estoy hablando de siglos anteriores, sí, estoy hablando del siglo anterior, pero no estoy hablando de cientos y cientos de años, estoy hablando de que hace 30 años atrás, lo normal era que un chico esté en un club a la tarde. Y hoy eso no pasa. Hoy la normalidad del juego entre uno y otro, sea de
lo virtual, entonces al deporte en sí, y yo creo que es fundamental la figura de un deportista reconocido para que nos ayude a que eso suceda. Diego, uno de los temas más importantes de la agenda hoy en día son las cuestiones de diversidad sexual y diversidad de género también. Eh, ¿cómo está el tema en la provincia y sobre todo, por supuesto, en el deporte, que es lo que nos compete? Eso es un tema que por suerte eh, y necesariamente hoy se está poniendo arriba de la mesa para empezar a discutirlo. Eh, Creo que todavía estamos en esta situación de debate, hay que profundizar muchísimo más. Yo veo a veces que se están implementando leyes y distintas cosas que está bueno que pase, pero creo que todavía nos merecemos sentarnos a discutir profundamente muchísimo más. Hay cosas que yo estoy imperiosamente de acuerdo, la igualdad de oportunidades tiene que ser absolutamente igual para todos, la oportunidad de participar de un deporte, de desarrollarse deportivamente, de desarrollarse como funcionario, como dirigente deportivo, como juez, como profesor, entrenador, tiene que ser absolutamente igual para todos. Pero en toda esta discusión de la igualdad de oportunidades se mezclan los sueldos de los deportistas, la sponsorización, se busca la igualdad en cuestiones que son eh, muy mínimas para el deporte. Se habla, he escuchado que no sé, que la jugadora número 10 de la selección argentina de fútbol femenino debería cobrar igual que Messi, y son cosas que son para discutirlas más, ¿no? No son cosas para tirarlas así nomás sobre la mesa y que tiene que ser una realidad así, porque todo tiene un trasfondo y un porqué, y hay veces que implementarlo, por cierto, cuando todavía falta una discusión muchísimo más seria, puede ser nocivo para la igualdad, porque al simple hecho de que te digan que una chica, la jugadora número 10 de la selección argentina, debería cobrar igual que Messi, ya te pone un ruido en la discusión que te quita del eje de la discusión. Y, y no sé, por ejemplo, yo vengo del judo, yo hice judo toda mi vida, y la judoka que más cobra en los últimos 10 años de la selección argentina de judo es Paula Pareto, una mujer, y, y está bien que así sea, pero no porque es mujer, sino porque es la mejor, porque es la que más resultados tiene, porque es la que convoca muchísimo más a los sponsors. Entonces, eh, determinar un sueldo, si porque sea varón o mujer, quita el eje de la discusión. El sueldo o la ganancia o la beca que tenga el deportista tiene que ser por sus logros y no por su sexo o su género. Entonces, la discusión no tiene que ser, creo yo, ¿no? En mi opinión, no tiene que ser, hoy no tiene que ser cuánto gana un deportista, sino eh, creo que la discusión y la búsqueda de igualdad de oportunidades tiene que estar en, en el acceso al deporte, en el acceso a, entre universidades y no sé, ¿cuántos entrenadores de fútbol mujer hay? En alguna liga federal o hablar en primera. Eh, ¿Y por qué no? Si ahí lo que se pone en juego es el intelecto y ahí sí somos todos iguales. Entonces, ese tiene que ser, creo yo, el punto de discusión más fuerte hoy, y no cuánto gana Messi y cuánto gana otra chica, no sé, Sí. Jennifer Dahlgren es una amiga mía y es probable el atleta que más genere recursos en el atletismo nacional, y es mujer, y no lo hace por ser mujer, lo hace porque es la chica que está más tiempo en la selección, que permanece, que tiene más Juegos Olímpicos, es por mérito propio, por su esfuerzo, y hasta, y hasta a veces las pone a las mujeres en un lugar donde no se valora lo que realmente hacen, sino que se busca valorarlas por su condición de feminidad, y no debería ser así. En esta búsqueda de oportunidades y de igualdades, tenemos que valorar a las personas por lo que logran, por su esfuerzo, por sus capacidades,
olvidarnos en esa cuestión de valores, si es un hombre o una mujer. Olvidarnos de eso. Una persona es una persona y un deportista es un deportista independientemente de su sexo. Yo coincido con vos, Diego, pero me da la sensación de que la desigualdad o la falta de equidad en ciertas cosas viene más en los deportes de equipo y más difundidos. En este caso, bueno, el fútbol, el básquet. Hemos tenido chicas de la selección de básquet femenino y ellas planteaban esta desigualdad, bueno, incluso en el fútbol, pero me parece que viene más por la masificación y la difusión que tienen esos deportes colectivos que otros. Vos me nombrás el judo y coincido con vos, Paula Pareto, atletas también, y son deportes individuales, pero creo que, o por lo menos lo que hemos podido palpar aquí en ADN Deportivo, según lo que hemos hablado con... En el caso del hockey, el hockey masculino, que son campeones olímpicos, no se ha transmitido nunca, y el hockey femenino sí. Entonces, porque la televisión y la masividad a veces viene de un negocio, que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar la igualdad. Porque en un país como el nuestro, mirá, ni siquiera ahora estoy hablando de una cuestión de género, el fútbol se come todo. Se come absolutamente a los otros deportes, y todo el mundo habla del fútbol como si fuera técnico del seleccionado argentino, por lo que consume, porque a nosotros nos han educado desde chiquitos, por el bombardeo mediático de que el fútbol es absolutamente todo y que es el deporte, y los otros deportes es una actividad recreativa que a algún loco se le ocurrió hacer, algún loco muy loco porque no se le ocurrió hacer fútbol, pero en el caso mío terminé en judo porque eran malos jugando al fútbol. Pero todos los chicos van al fútbol y se prueban, y cuando ven que no son tan buenos jugando al fútbol o tan populares, empiezan a buscar. Y eso es lo que está mal. Esto, volviendo al género, la masividad y el negocio que genera la mediatización de los deportes, también habla de la cultura nuestra. En otros países donde el abanico de exposición de los deportes, que vos prendés la tele y tenés un partido de handball, tenés un campeonato de boxeo amateur, un campeonato de judo, de deportes individuales, natación, vos tenés distintos canales que te brindan un abanico de visibilidad. Empezás a interiorizarte, a conocer otros deportes, a hacerte fanático de deportes, a tener y eso te abre la cabeza, te da una apertura, te da una gama de posibilidades de practicar el deporte que no sea solamente el fútbol. Y el fútbol en nuestro país se ha comido absolutamente todo. Hay algunos otros deportes que por ahí hacen ella, pero el fútbol sigue siendo el deporte por excelencia, emblemático, y que absorbe a todos los argentinos. Y en este caso encima el fútbol masculino, obviamente. Pero si nosotros desde la gestión empezamos a mostrar que tanto el deporte femenino como los deportes amateur, que empezamos a mostrar que el deporte no es solamente el fútbol masculino y el fútbol profesional masculino, los medios de alguna u otra manera en algún momento van a entender que quizás su negocio o su comercio empiece a pasar por mostrar otros. Cuando están los Juegos Olímpicos en el aire, en los medios, todo el mundo se entusiasma con otros deportes, empieza a conocer un universo deportivo distinto al que está acostumbrado a ver, y es atractivo. Entonces, es muy difícil, muy complejo, pero tenemos que de alguna manera empezar a buscar que los medios, que son los que muestran y los que terminan lamentablemente haciendo a la cultura deportiva de la comunidad, porque es muy difícil llegar de otra propuesta, empiecen a mostrar distintas cosas. Y en esa amplitud de mostrar distintas cosas, tienen que mostrar tanto el deporte masculino como el femenino, y ahí es donde se van a empezar a abrir las oportunidades de sponsor y demás cosas para todo el mundo. Diego, la última de mi parte, de ya agradecerte por el rato y por estar aquí en ADN Deportivo. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cuál es tu mirada al respecto? En especial sobre este momento, ¿no?, tan difícil que nos toca atravesar al planeta entero, más sobre todo a la Argentina, con lo que nos cuesta más todavía a nosotros sobreponernos a las adversidades. Una mirada de cara al futuro.
Bueno, hay un poco diciendo con vos que no nos cuesta tanto hacerle frente a las adversidades porque estamos realmente entrenados para eso en nuestro país, desde hace décadas. Y quizás estas crisis a otros países o cualquier otra crisis de la que pasamos nosotros a otros países que no están tan acostumbrados, es un masazo terminal, y nosotros continuamos un poder de reponernos ante las adversidades increíbles en Argentina, increíble. Y como todo esto hace que a esta adversidad que estamos pasando ahora seguramente nos vamos a sobreponer también. Lo difícil de esto es que es algo nuevo, que es algo incierto, muy dinámico, que dependemos de cuestiones que no están al alcance nuestro, como la vacuna y más cosas, y al mismo tiempo tenemos la sensación de que estamos vulnerables a nuevas cosas, porque antes no pensábamos que una pandemia podía llegar a tratar. Pensábamos, si queríamos ser catastróficos, pensamos en cuestiones climáticas, de guerras nucleares, pero pandemia no la teníamos muy en la cartera de las cosas que nos podían llegar a aniquilar, y acá estamos transcurriendo una, y bueno, es un miedo nuevo de que aparezca otra nueva en algún momento, y que se encuentre la vacuna contra y aparezca otra. Pero bueno, es la realidad, es lo que nos toca vivir ahora, y ya te digo, hemos salido adelante desde dictadura, de guerra, de crisis económica, de tanta la vamos a llevar. No sé cuándo, no sé cómo, pero en algún momento vamos a salir y vamos a poder respirar tranquilo. Diego, gracias por el contacto, la verdad que ha sido un enorme placer. Éxitos para lo que viene, éxitos para una gestión que todavía no arrancó, si se quiere, así que aquí estaremos para difundir lo necesario. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Diego Rosati ha pasado por aquí, por los micrófonos de ADN Deportivo, secretario de Deportes de Río Negro, contándonos un poco cómo viene trabajando esta gestión que arrancó pero no arrancó porque lo agarró la pandemia, y su mirada respecto a un montón de cosas. Quizá de los secretarios de Deportes y secretarias de Deportes que hemos hablado aquí en ADN Deportivo es quien trabaje o mire más el deporte desde lo social, ¿no? Por lo menos por lo que nos ha contado. Sí, daba esa sensación. Fue bastante reiterado, ¿no? Esto de gestiones que recién empezaban, bueno, sin ir más lejos, el gobierno nacional, el mismo el ministro de Turismo y Deportes. Claro, uno viene con una mochila cargada de ilusiones y de proyectos nuevos. La situación mundial ha puesto bastantes palos en la rueda, pero una linda charla con Diego, para por lo menos conocer también cómo es el deporte en otra de las provincias de nuestro país. Ya venimos con muchas provincias, no sé si usted tiene el calendario completo de todas las provincias, pero la verdad, qué programa federal ADN Deportivo, ¿eh? Sí, señor. El sur lo hemos hecho todo, falta Santa Cruz y completamos el sur. Martín López es el secretario de Deportes de Santa Cruz, así que en cualquier momento lo vamos a tener aquí en vivo seguramente, y completamos el sur y después terminamos de completar el centro y el norte del país, que falta muy poco, ¿no? Falta muy poco, pero seguimos hablando con cada titular del deporte en las provincias, aquí en ADN Deportivo. Pausa cortita, más de 35 minutos de nota. Y a la vuelta seguimos aquí en Radio Argentina.